a Pedro: es el Señor. Al oír Simón Pedro que era el Señor, se puso la túnica, pues estaba sin ella, y se lanzó al agua. Los otros discípulos llegaron hasta la orilla en la barca, arrastrando la red llena de peces, pues no era mucha la distancia que los separaba de tierra, tan solo unos 100 metros. Al saltar a tierra vieron unas brasas con peces colocados sobre ellas y pan. Jesús les dijo: traigan ahora algunos de los peces que acaban de pescar. Simón Pedro subió a la barca y bajó a tierra. La red llena de peces, en total eran 153 peces grandes, y a pesar de ser tantos, la red no se rompió. Jesús les dijo: vengan a comer algo. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿quién eres?, porque sabían muy bien que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan en sus manos y lo repartió, y lo mismo hizo con los peces. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de haber resucitado de entre los muertos. Palabra de Dios. ¿Qué encontramos aquí? Un Pedro con esa pronta actitud, sea porque era su forma de ser, esa actitud que Jesús le decía algo y yo lo hago, Señor. Estaba pronto a hacer las cosas, tal vez no pensaba, no meditaba, pero esa actitud también nosotros tenemos que tenerla, porque en nuestro caminar nos damos cuenta que Jesús a cada uno de nosotros nos ha llamado. Y esto es parte de saber que si Jesús me ha llamado, yo tengo que estar consciente de esa responsabilidad que tengo para esa misión que Dios me ha encargado, empezando por mi familia. Si hoy yo estoy caminando con Jesús, yo tengo que perseverar, yo tengo que formarme, dejarme formar para entonces caminar con esa seguridad que muchas veces no la tenemos y tambaleamos, ¿sí? Nos vemos frágiles, nos vemos débiles. Cualquier acontecimiento que pasa a nuestro alrededor, que un familiar, que algo, no tengo esa seguridad de ese Espíritu Santo que habita en mí, porque me he olvidado, porque he dejado de escuchar a nuestro Señor Jesús. Y esto es lo que pasa con Pedro. Pedro, siendo el encargado de los 12, toma una decisión que, como estaban los discípulos de Maús, como hoy podemos estar nosotros, como estaba María Magdalena, como había muchos, que es de decir: bueno, ya el Señor murió, voy a seguir haciendo lo que hacía antes. ¿Qué es lo que hacía Pedro? Pescar. Y dice: yo voy a pescar, y los demás dicen: pues yo también voy contigo. ¿Mateo era pescador? No. ¿Sí? Pero también se va. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dejaron de creerle a Dios. Pero Jesús dice que se vuelve a manifestar, es la tercera vez. Vuelve a enseñarles por dónde tienen que ir. Pero una reacción de Pedro. Fíjense hasta qué punto estaba Pedro. Dice: al oír Simón Pedro que era el Señor, se puso la túnica, pues estaba sin ella. ¿Qué quiere decir? En algunas traducciones dice que estaba desnudo. ¿Sí? No estaba preparado. No, es que espiritualmente ya estaba, ¿sí?, muerto. Espiritualmente ya se le había terminado, se le olvidó que Jesús le había dado una misión, que había soplado el Espíritu Santo sobre ellos, que lo había escogido a él. Pedro, tú eres piedra, ¿sí?, que le había revelado su identidad. Entonces estaba totalmente desmoralizado, porque ya no podía, en su humanidad se le hacía difícil, ¿sí?, creer, y viendo a Jesús que estaba crucificado, pues se le hizo difícil desde el principio creerle a Jesús que iba a resucitar. Por eso viene que a los discípulos de Maús, y a ellos mismos viene y les recuerda las Escrituras, que era necesario, ¿sí? Pero ¿por qué son tan insensatos? ¿Sí? Porque no puso atención Pedro en esos momentos, lo que Jesús les enseñaba por esos 3 años, pero le dejó una misión, le dejó una identidad. Pero al ser de esa manera, afrontar su realidad en el momento que ya vio que Jesús no estaba con ellos, pues esa es la actitud que toma. Entonces, hasta el punto que estaba totalmente desmoralizado. Dice: los otros discípulos llegaron hasta la orilla en la barca, arrastrando la red llena de peces, pues no era mucha la distancia que los separaba de tierra, tan solo unos 100 metros.
Dice, ahí habla de una barca. ¿Por barca qué entendemos? Es muy sencilla la pregunta. La iglesia, ¿sí? Entonces, dice, al oír Simón Pedro que era el Señor, se puso la túnica, pues estaba sin ella, y se lanzó al agua. Los otros discípulos llegaron hasta la orilla en la barca, ¿sí? Muchos, así como Pedro en ese momento que escuchó que le dijo, es el Señor, le dijo Juan, ¿sí? Vean la reacción que toma inmediatamente. Se avienta al agua y no lo piensa, ¿sí? Ahí viene y su fe vuelve otra vez, es el Señor. Dice, es el Señor. ¿Y cómo se sentiría él cuando ya le había dado una misión? Le había dado una identidad. Caminó con él 3 años. Entonces, mira esa reacción, no lo piensa y se avienta al agua. Así como estaba, se amarró la túnica y vámonos, ¿sí? Y los otros discípulos necesitaron que llegar a la otra orilla, pero a través de la barca. Muchos en nuestra fe somos débiles. Muchos en nuestra fe tal vez somos fuertes como Pedro, pero llega un momento en el cual flaqueamos, somos débiles. Pero en ese momento, cuando viene otra vez el Señor y nos llena de su Espíritu Santo, rápidamente volvemos al camino, volvemos a esa misión que Dios nos ha encomendado. Y tenemos que ver que no todos somos iguales, pero Pedro viene y les ayuda, ¿sí? No se va solo, sino que viene y dice, los otros discípulos llegaron hasta la orilla en la barca, arrastrando la red llena de peces, pues no era mucha la distancia que los separaba de tierra, tan solo unos 100 metros. Al saltar a tierra vieron unas brasas con peces colocados sobre ellas y pan. Jesús les dijo, traigan ahora algunos de los peces que acaban de pescar. Simón Pedro subió a la barca. Simón Pedro subió a la comunidad, a la iglesia, y bajó a tierra la red llena de peces. En total eran 153 pescados grandes, y a pesar de ser tantos, la red no se rompió. Y Jesús les hace la invitación. Dice, ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle quién eres, porque sabían muy bien que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan en sus manos y lo repartió, y lo mismo hizo con los peces. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de haber resucitado de entre los muertos. Vengan a comer algo. La red llena de peces en su momento, 153, representaba el mundo entero en su momento, ¿sí? En su momento eran 153, que es lo que representaba a la humanidad. Es ahí donde nosotros vemos la importancia que después de estar en la noche nosotros sabemos que es cuando hay oscuridad, cuando no vemos, cuando no caminamos con seguridad. Pero sabemos que para cada anochecer hay un amanecer. Y es ahí donde tenemos que darnos cuenta que en el momento de la tribulación siempre tenemos que depender de la oración, esa comunicación con el Padre, esa comunicación con la comunidad. En el momento más difícil de nuestra vida, una enfermedad, problemas con la familia, ¿sí? Esos son anocheceres, pero tenemos que dar en cuenta que Jesús venció la muerte, ¿sí? La muerte es un túnel, pero que al final está la luz de Cristo. Si no estuviera esa resurrección, ese túnel seguiría en oscuridad y así anduviéramos. Muchas veces, como no tenemos en cuenta la importancia de caminar dentro de la iglesia como comunidad, de congregarnos, por eso es que somos débiles, porque si somos débiles no estamos comulgando, no estamos recibiendo el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesús. ¿Y qué pasa con esto? Espiritualmente me estoy muriendo, no tengo la seguridad, no tengo esa fortaleza, no tengo esa fuerza que me viene de Dios. Porque como testimonio, si yo en mis dificultades que he tenido, si yo no me hubiera acercado a Dios, hoy no sé dónde estuviera mi familia, no sé dónde estuviera yo. Y les digo esto porque suena como irónico, no tengo vicios, ¿sí? Pero había sacado a Jesús de mi vida. Entonces me pongo a reflexionar, si Jesús no está en mi vida, si Jesús no está en mi familia, en mi matrimonio, ¿dónde estuviera yo? Es ahí donde yo reflexiono y digo, vale la pena seguir, vale la pena continuar, porque es ahí donde me doy cuenta que cada vez que yo recibo el cuerpo y la sangre, que cada vez